Bien, amados hermanos, también de la misma manera me es necesario también expresar un saludo a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor, porque realmente es Él y para Él nuestra reunión en base al estudio de la palabra del Señor, y entonces debemos hacer pues lo que la palabra del Señor también nos enseña, saludar los unos a los otros, ¿no? Y es un tema también que algún momento lo vamos a estudiar, también es un tema, saludar los unos a los otros, y quizás sea muy importante también, pero en esta vez tenemos el punto exhortando unos a otros, el tema que vamos a concluir hoy. Entonces, en el tema anterior, o sea, en el punto anterior que habíamos estudiado, en el punto 5, habíamos estudiado lo que nos ayuda a soportar. De esto habíamos visto de que cuando Jesús dijo en Mateo 7:3, dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, para darnos la forma de cómo soportar, o sea, no solamente ver la paja del hermano, sino que primeramente estaríamos dispuestos a tener nuestro propio juicio para poder soportar quizá la flaqueza del hermano. ¿Cómo? En base a el examen de conciencia o examen de nuestra propia vida, para poder, dice aquí el comentario, para poder expresar o extender esta cualidad del soporte, examinar nuestra propia vida para soportar también la flaqueza de aquel hermano. Decía aquí el comentario: si no puedo soportar a mis hermanos, es obvio que yo mismo ando mal, o camino mal, o estoy mal, y tal vez tan insoportable como o entre los que tenemos que soportar, por la actitud quizá indebida, o sea, simplemente como nos decía aquí, pues simplemente estoy apto para ver la paja la paja del hermano, sin primeramente examinar mi propia vida, y ahora sí ya me presento como el juez. También leía. También habíamos visto otro aspecto. El acto sobre el soporte es el acto mismo de la voluntad, en la cual requiere esfuerzo. Es decir, soportar también comentábamos que no es tolerar o ignorar el pecado, sino más bien de actitud, de accionar. En este caso, como aquel hermano que es en algunos comentarios es débil o flaco, también dice en comentarios, o sea, para poderle soportar. Pero ¿cómo soportamos? Haciendo nuestra propia voluntad. Debemos aprenderlo, dice. No nacemos con esta virtud. Tenemos que nacer otra vez, es decir, en el sentido espiritual, para poder desarrollar esta cualidad. Requiere el crecimiento, la madurez, cosas por las cuales lo que sucede, lo opuesto, dice: los carnales no soportan a sus hermanos, pero los espirituales sí. El soportar a otros es un acto deliberado de la voluntad, es acto de amor, es decir, de buena voluntad, como nos decía, veíamos en puntos anteriores lo que nos decía 1 Corintios 3.
Recuérdese que el amor es conocido solamente por sus acciones. Es decir, entonces, no hay donde más caer bajo la estrategia del error, o sea, sintiéndonos quizá nosotros más, sin tomar en cuenta nuestra propia actitud para poder actuar también con nuestro hermano. En este caso, soportar al hermano. Teníamos como último punto el 6. El 6 es el que nos queda para este tema. Es el punto 6, el cual está dentro de este tema, exhortaos los unos a los otros. O sea, basándonos primeramente, pues hemos visto mucho en cuanto a lo que significa unos y otros. Hemos visto varios puntos. Y en este punto 6 tenemos: es acto de la voluntad. Requiere esfuerzo. Dice, debemos aprenderlo. No nacemos con esta virtud. Tenemos que nacer otra vez. Es decir, el ser humano, para poder aprender esto, el soportar los unos a los otros, debemos nacer de nuevo, o sea, del agua y del espíritu. Nacer espiritualmente, para poder desarrollar esta cualidad. Cada quien escoge su espíritu. Cada hermano y cada hermana escoge su espíritu, actitud o disposición o carácter. Dice el comentario aquí. El hermano con espíritu amargado o agrio ha escogido ese espíritu. Nadie le ha forzado a tener esa clase de espíritu. Nadie le obliga a ser desagradable. Es así porque quiere ser así. Cada persona cuando tiene su propia característica. Pero quizá le hace falta mucho y lo vamos a ver más adelante. Ese carácter le gusta a cada quien, pero es una satisfacción carnal, mas no espiritual. Cuando escogemos estas cosas contra la verdad o la verdadera actitud de un cristiano fuerte o de un cristiano que ya ha madurado para poder soportar las flaquezas del otro. Dice, pero es una satisfacción carnal. Dice aquí, Jesús hubiera dicho a Jacob y a Juan, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Pero la triste verdad es que ellos mismos escogieron ese espíritu. Tenían que cambiar. Todos tenemos que cambiar. El hermano sentimental es así por un acto deliberado de su propia voluntad. Asimismo podemos escoger el espíritu de tolerancia, de benignidad, de soportar y de perdonar. Es decir, podemos escoger el espíritu de Dios conforme al amor manifestado por Él mismo. Podemos decidir que seremos espirituales y no carnales, porque la gracia de Dios lo hace posible. Para esto vamos a ver, hermanos, lo que dice Filipenses. En el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 3. Dice en este texto. A ver, vamos a darle lectura, hermanos. Texto. 4, verso 13 de Filipenses. 4:13. Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, entonces, cada uno podemos decidir que seremos espirituales, mas no carnales.
porque la gracia de Dios lo hace posible. Y aquí en esta carta testifica el apóstol Pablo en su carta escribiendo a la iglesia de Filipos que todos podíamos aprender, todos podemos aprender de Cristo. ¿Hacer qué cosa? Espirituales y más no carnales. Es decir, cuando no soportamos quizás ni una mínima cosa, nos enojamos, nos guardamos rencor, no perdonamos, pero bajo la gracia de Cristo, todo lo podemos hacer, todos nos podemos fortalecer, porque eso es lo que dice aquí en este texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A todos nos puede fortalecer cuando unidos luchamos por crecer y ser fuertes entonces ahora sí, para poder soportar las flaquezas del hermano y no manifestar pues ya de una actitud carnal, ser insoportable, como nos decía aquí un comentario anterior, que nosotros mismos podíamos ser la causa cuando no examinamos nuestra propia vida. Podemos ser nosotros mismos los más insoportables de quien se debiera soportar. Entonces, luego dice aquí, en este texto, otro literal, escoger la benignidad. Si dice Pablo que todo podemos crecer, todos podemos fortalecernos, todos podemos valorar la gracia de Dios, entonces sí podemos fortalecernos. Y ahora entonces, en base a esta fortaleza, sí podemos también soportar las muchas quizás necesidades que se debe ayudar dentro de la congregación. Ahora nos dicen el literal, escoger la benignidad. Dice el comentario, escoger el espíritu amargado y odioso, y también podemos escoger el espíritu amable y benigno. Veamos lo que nos dice la carta del apóstol Pablo a Éfesos 4:32. Efesios 4:32 dice, antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una frase muy importante, aún más que se relaciona con la vida del fuerte, en soportar a los demás o en soportar al hermano. ¿Por qué? Reconoce, cuando examinamos nuestra propia vida, ¿cuál es la primer base de nuestra actitud? Reconocer que Dios nos ha perdonado a nosotros, que Dios fue misericordioso, que Dios tuvo bondadoso. Dios nos amó. Y es la característica del cristiano también la actitud o el accionar de nuestra vida existente en la hermandad. Como nos decía aquí, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Porque prácticamente el cristiano hemos encontrado una nueva vida en Cristo. De esto trata aquí el apóstol Pablo en Efesios 4:32. Textos anteriores está hablando ya de la característica de
del cristiano. Había muchas causas. Habían hermanos que se enojaban. Y vivían un espíritu de amargura, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea, según el verso 30 y 31. O sea, entonces tuvo una gran razón el apóstol Pablo de escribir a Éfeso para que tengan en cuenta que Dios hizo algo por ellos y por todos nosotros, en los cuales estamos hoy aquí, y también en cual Dios también quiere que todos nos revistamos. La vez anterior en otro tema extendí un tema acerca de con los jóvenes, de aquellos que también necesitan la misma forma o accionar o actitud de aprender de Cristo, o sea, reformar su vida bajo la gracia de Cristo, para que también, ahora también sean, dice, misericordiosos, benignos, amándoos unos a otros como hijos de Dios. Una disposición benigna de corazón o de bondad de los hechos. Veamos lo que nos dice en Colosenses 3:12. Una disposición benigna de corazón y de bondad o en los hechos, o con hechos. Colosenses 3:2. Sí, Poner la 3:2. mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ya, gracias hermano. Entonces vemos aquí lo que nos dice, vestidos pues como es, a ver, 3:12. 3:12. 3:12. Ah, 3:12, entonces dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Gracias hermano. Entonces vemos aquí, hermanos, ya las herramientas básicas de una vida examinada en el cristiano, de una vida vivida o evidente o característica. Vestidos, o sea, cambio de vida. Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Dónde nace este amor profundo? ¿Acaso no es del incorruptible ornato del interno de cada ser humano, que es el corazón? De ahí nacen las acciones justas, como también se manifestarán las injustas, las que están contra la benignidad de Dios o contra la bondad de Dios. Por eso dice aquí de igual manera Pablo con la iglesia de Colosas, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Tomando en cuenta, o sea, ahora ya les pone en claro las cosas, porque en otro tiempo era todo una vida oscura, ajena, dice, a las acciones de Dios. Por eso dice en el título de este tema de 3:12, la vida antigua y la nueva. Por eso es que ahora Pablo, ¿qué hace? Alaba a los hermanos. Por no decir más, hermanos, vestidos. Tened en cuenta, tened en memoria, ahora que habéis sido revestidos, como siendo un pueblo escogido o adquirido, bendecido, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, bondadosos. ¿Sobre qué? Soportando también al hermano, o soportando entre los unos a los otros con entrañable misericordia, sin perder que el soportar no es
tolerar el pecado, ni ignorar el pecado, sino más bien de actitud, de buena voluntad para ayudarle al hermano, también a que crezca, hasta que lleguemos, dice, todos al mismo estatura que tiene Dios en cada cristiano. Entonces nos decía aquí una disposición benigna de corazón y de bondad sobre los hechos, que nos decía Colosenses 3:12. Dice con respecto a este texto, el comentario, significa no meramente bondad como una cualidad, sino la bondad en acción. Tomar en cuenta. Significa no meramente bondad como una cualidad, sino la bondad en acción, o sea, actitud, trabajo, esfuerzo, solícito. Una benignidad que se expresa en actuaciones concretas. Una benignidad que se expresa en actuaciones concretas. Dios es benigno para con los ingratos y malos. Realmente, tomando en cuenta, y esto nos manda a Lucas para anotar este autoexamen para cada uno de nosotros, lo que Jesús dijo aquí en Lucas capítulo 6, verso 35. Lucas 6:35. Sí, Lucas capítulo 6, verso 35. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque es el benigno para con los ingratos y malos. 25. Ya. Verso 35 de Lucas capítulo 6, verso 35. Nos decía Clara aquí, sed pues, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. O sea, es entonces lo que nos dice en Efesios, bueno, en otros textos hemos leído, que es la atadura la cual nos constriñe, la cual nos ata a estas actitudes como hijos de Dios. Porque decía aquí el comentario, significa, o sea, lo que leímos en Colosenses 3:2, significa no meramente bondad como una cualidad, sino la bondad en acción, una benignidad que se expresa, o sea, es evidente, una acción que satisface en actuaciones concretas. Dios es benigno y por eso nos dio la cita en Lucas 6:35, porque Dios dice fue benigno para con los ingratos y malos. Entonces podemos reconocer que lo que decía el apóstol Pablo a los colosenses, que en otro tiempo erais de las tinieblas, y al decir de las tinieblas está prácticamente se relaciona a todo lo que era de una vida contraria a Dios, múltiples formas de vida mundana. Pero ahora entonces ya conocemos como hijos de Dios que Dios fue benigno, aún siendo ingratos y malos, Dios mostró su amor. O sea, ese sería el punto específico de examinar nuestras vidas. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
Eso es lo que habíamos leído. Y vamos a leer de igual manera en Romanos, capítulo 2, verso 4. Es decir, hermanos, si menospreciamos las riquezas de Dios, no hemos atendido a lo que Dios nos enseña, entonces estaríamos menospreciando. Romanos capítulo 2, verso 4. Léale por favor, hermanos. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos, si nosotros examinamos nuestras vidas, es por una causa justa de Dios que tiene para todos y cada uno. Esta exhortación que hace el apóstol Pablo está refiriéndose específicamente al juicio venidero. Es que todos tenemos esa esperanza de llegar a ese día. Y es por eso dice la palabra que con más diligencia debemos atender las cosas de Dios, porque estamos caminando al justo juicio de Dios. Y esa es la razón, como dice en el verso 4, o menospreciáis, o no tenéis otro término común o sentido común, o no toman en cuenta ustedes o hermanos lo que Dios hizo por nosotros. A veces nosotros siempre reflexionamos la vida de Jesús, el amor de Dios manifestado en Él. Y siempre tomamos esas mismas, los mismos textos, hermanos, ¿con qué propósito? De tener plenamente convencido que estamos caminando el juicio. O menospreciáis, o no tenemos en cuenta estas cosas. Sin embargo, hermanos, esto ha acontecido, hermanos, en otras congregaciones. Por eso es que se deliberaron enseñando otra cosa, no tomando en cuenta las riquezas de Dios que les dio. Por ejemplo, en eso hablábamos un rato de algún hermano de otro lado. Yo he leído comentarios de él. Prácticamente ellos están basados en el institucionalismo, cosa que la Escritura condena, el institucionalismo. Por eso es que está haciendo invitaciones. Bien, dice entonces, con respecto al texto que leíamos de Romanos, leámosle también lo que dice Jesús en Mateo 11:30. Si hermanos tenemos en cuenta lo que nos dijo Romanos aquí, o menospreciar las riquezas de Dios, veamos lo que nos dice también en 11:30 del Evangelio de Mateo 11:30. Mateo 11:30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias, hermano. Bueno, ¿qué podríamos decir, hermanos, con respecto a este texto? Donde dijo Jesús, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo recuerdo, quizá tenga me recuerdo un ejemplo donde muchos tuvieron en poco la exhortación de Dios, hechas por muchos en la tierra. Tiene que ver algo cuando dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, que el justo juicio de Dios, hermanos, lo estamos caminando. Día a día lo estamos pasando. Entonces, seguramente Pablo tuvo toda la razón de decir, hermanos, pues, ¿ustedes no tienen en cuenta esto? ¿O menospreciáis las riquezas de Dios, la cual se ha manifestado grandemente
también en vosotros y también por los que han de creer. Porque Dios nunca mentirá. Dios cumplirá sus promesas, tanto para vida eterna y también para condenación eterna. Cristo es bondadoso y su servicio es como un yugo, dice el comentario. Cristo es bondadoso y su servicio es como un yugo bondadoso. Y su servicio es como un yugo bien apropiado que nos queda bien, es decir, que nos amolda, que nos constriñe, nos pone en el estado como hijos de Dios. Hablando un poco de lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios, hablando de la armadura, hermanos, ahí está también, o sea, el yugo, expresado en base a la palabra. Como nos decía aquí, Cristo es bondadoso y su servicio es como un yugo bondadoso y su servicio es como un yugo bien apropiado que nos queda bien. O sea, cuando recordemos lo que dice el apóstol Pedro, cuando nosotros somos diligentes en la palabra, nos adquirimos conocimiento y el conocimiento crece. Y ahora entonces sí podemos también soportar al hermano o soportarnos los unos a los otros. Es un yugo bondadoso. Es decir, por ejemplo, el yugo. Eso equivale comentar, no sé, bueno, quizá ustedes, el yugo es físicamente, yo en parte sí tengo memoria de este yugo, donde se une a dos bueyes, y este yugo los une, y los une a seguir iguales. No, por más que el uno quiera separarse del yugo, no lo deja, siempre tiene que estar ahí. O sea, entonces es así como la palabra de Dios nos une para ir juntos en crecimiento espiritual, así según el texto aquí, el yugo. Ese es el que nos une, la armadura de Dios, la cual nos dice también en Éxodo, y varias veces lo hemos leído, la armadura de Dios en pie. Otro literal que nos dice en 4.3 del libro a Éfeso, de la carta a Éfeso. Parece que leímos también un texto antes o anterior, pero este es el contexto de lo que nos dijo Pablo o escribió a la iglesia de Éfeso. Éfeso 4.3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Gracias, hermano. Entonces, solícitos. Solícitos quiere decir diligentes, prontos, no negligentes. O sea, la palabra solícito es que actúa o actuamos o actuaremos. Como todos iguales, como el yugo expresado, que nos une o nos ata también, nos ata, dice en otro texto, Efesios mismo, por aquí mismo, la atadura, nos constriñe, como el yugo físico que guía a dos bueyes. Por más que el buey sea un poco rebelde, el yugo no lo deja salir de ahí. Todo lo mismo ya cuando demasiadamente se pone terco, decían los que manejaban las yuntas, sí lo pedaceaban, hacían pedazos. Ahí sí ya cada quien se iba por su lado. Pero mientras tanto, cuando hay la yunta bien, como se dice, instruida, ese los lleva, pero que no hay necesidad de guía. Es como nosotros también, la palabra es cuando nos constreñimos a hacer esto, no podemos salirnos ni a izquierda
ni a derecha, sino que siempre nos enfocamos al frente, juntos, esforzándonos, solícitos. La palabra solicitud, prontitud, la unidad del espíritu, que es el vínculo de la paz. Hermanos, si no hay esta solicitud, siempre basándonos en lo que dice soportar los unos a los otros, hermanos, siempre no va a haber paz, no va a haber unidad en el espíritu. Siempre va a ser o va a presentarse el desamor, va a presentarse el enojo, el odio. Luego dice, solícitos en guardar el vínculo de la paz, lo que nos decía Efesios 4:3. Dice el comentario, en cuanto a esta palabra, la distribuye bien. Solícitos dice esforzarse. Significa apresurarse a hacer algo, esforzarse, procurar, dar solicitud a algo, según lo que hemos leído en Efesios 4:3, de guardar la unidad del espíritu. Esta palabra solícitos, dice, se halla bajo la palabra diligencia también, diligentes, mas no negligentes. Es decir, que si no soportamos a algún hermano por algún hecho, seríamos negligentes. También es la palabra relativa a perezosos. Hebreos también dice, estaríamos en un estado de rodillas paralizadas. O sea, diligentes a hacer, o esfuerzo a hacer algo. En el diccionario del señor Wiener dice claramente el mandamiento soportarnos unos a otros requiere diligencia y esfuerzo. Es acto de la voluntad y no de los sentimientos. Es un problema también que a veces puede fundamentarse en la mente del cristiano, y entonces esto se manifestará desaveniencia, no unidad, sino desaveniencia. Dice aquí más en el comentario, un problema serio entre los miembros de la iglesia es que muchas veces se dejan llevar por los sentimientos. Algo o alguien no les gusta y reaccionan carnalmente. Pero si somos guiados por el Espíritu y si llevamos el fruto del Espíritu, nuestra reacción a lo desagradable será controlada por el amor, que nos ha enseñado siempre en el capítulo 13 que hemos leído varias veces dentro de este tema. Será controlada por el amor, la buena voluntad, y con la extremada paciencia soportaremos al hermano. Cabe decir y concluye diciendo, recuérdese que el soportar no es algo que hagamos naturalmente, sino que es un acto deliberado de la voluntad de un verdadero cristiano espiritual. Podemos entonces entender que las acciones. Vamos a ver entonces lo que nos dice en 1 Tesalonicenses 5:3. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 13. ¿Ese? Sí, verso 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Gracias, hermano. Bueno, prácticamente aquí Pablo igual, pues, siempre se caracterizó por el amor entrañable que estaba en su corazón. Siempre estaba la exhortación, con el único propósito y beneficio es de que los hermanos crezcan.
Y podemos leerle un poquito desde el verso 12, como dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. O sea, trabajo, actitud, solicitud, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, o sea, el trabajo, por su esfuerzo de ayudar a los hermanos, de tener mucha paciencia, de soportar. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. O sea, hermanos, ese es lo que el gozo que debiéramos sentir todos por la palabra, por estas cualidades en las cuales nos ha enseñado este tema, el soportar unos a otros, para que reine la paz, para que haya seguridad, para que haya unidad. Entonces, sí podemos llegar, hermanos, a ese gran día, estar en la presencia de Dios, si luchamos legítimamente, como dice también en otros textos. Bueno, tal vez algún comentario, alguna inquietud. Veamos entonces otro texto, lo que nos dice en 2 de Pedro 3, 10 al 14. Ya habíamos visto un poco antes lo que nos dijo. O sea, perdón, hermano, el tema general de todos estos, o sea, De este tema. el título general de todo el tema que va tratando, ¿cómo se llama? Exhortaos unos a otros. Exhortados. Sí, exhortaos unos a otros, sí. Exhortaos unos a otros. Ah, no, soportando es, unos a otros. Soportando, sí. Soportando unos a otros. Está el siguiente tema estoy ya en la página de conclusión, estaba viendo ahí el tema. Soportándoos unos a otros, en amor. Entonces ahí veíamos mucho. 5.13 está refiriéndose, dice a que los tengáis en mucha estima y amor, Ya. el verso 3. Por causa de la obra, tener paz entre vosotros. Ya. Es una exhortación a los hermanos, a las iglesias en Cristo, Ya. a mantener en mucha estima a quienes se dedican a la obra en Cristo. Eso es lo que dice ahí en el texto. Porque desde antes del verso 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestéis a los que y os amonestan. Y ese amor. O sea, el texto, hablando tanto del versos 12 y 13, se refiere a una exhortación, a un llamado de exhortación a los hermanos, y al mismo tiempo el versos 3, a tener en alta estima a aquellos hermanos que se preocupan por otros hermanos. Sí, es prácticamente lo que, o sea, básicamente aquí se está basando en lo que leímos en Efesios. O sea, Efesios 4.3, habíamos leído también 5.13. Como decía 5.13 de Efesios, ahora todos pueden tener una relación correcta unos con otros. Para eso leíamos Primera de Tesalonicenses 5.3. Tened paz entre vosotros, muchos hermanos no toman en cuenta este mandamiento. Busque la paz y sígala, lo que nos dice también Primera de Pedro 3.11. Es lo que nos dice: busque la paz y sígala. Si podemos leer Primera de Pedro 3.11, luego vamos a leer Segunda de Pedro 3.10
al 14. Y 3:11 de Primera de Pedro. Sí. 3:11 dice: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y siga. Ese es un mandato para todos los cristianos. Apartarse del mal y haga Ya. el bien. Busque la paz y Y siga. sígala, o sea, Porque la palabra soportados unos a otros no tiene que ver nada de tolerancia con pecados. O exactamente. sea, hace un llamado de que la iglesia entre la hermandad viva en un estado de familia, en paz, desde luego una familia unida. Una familia unida porque también hay familias desunidas, de riñas, de pleitos y diversas cosas. Una familia. Pero hace llamado a una familia unida en todo sentido. Ya, entonces, así enseña el texto bíblico que debe ser el comportamiento Ya. de toda la iglesia, para que haya paz entre los cristianos unos a otros, y que todos mantengan la misma fe, el mismo sentir en Cristo, una misma doctrina, de la cual somos participantes a través de Cristo y de los apóstoles. Para mantener esa paz, El vínculo, como dice, Ya. de la paz. para mantener esa paz y tranquilidad entre la hermandad, y no haya pleitos, discordias, desavenencias o ninguna otra cosa más, sino que realmente exista paz. O sea, eso es lo que se puede entender en lo que dice el tema unos y otros, porque Sí, con respecto a lo que nos decía, claro, Primera de Pedro 3:11. Ahora también veámosle en la segunda carta, ahora en el mismo del apóstol Pedro, pero en su segunda carta, 3:10 al 14. Parece que ahí nos está ya hablando acerca ya del juicio. aquí lo que dice es segunda de Pedro 3:10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esta espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Bien, dice aquí con respecto, dice, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. O sea, la iglesia estará siempre firme, unido, por el profundo esfuerzo, pues ser hallados sin mancha, dice. Yo a veces cuando leo estos textos de la segunda de carta del apóstol Pedro hablando del juicio venidero, recuerdo de la negligencia de las 10 vírgenes, entre las 5 prudentes y las 5 insensatas, que no tomaron en cuenta que el esposo iba a llegar en el rato menos pensado. Improvisoras, se llenaron de improvisión, y prácticamente la palabra las conjetura con una palabra fuerte, insensatas, porque se conformaron. Ahí recordamos lo que dice el apóstol Pablo en los Romanos 12:1, no se conformaron en sí mismas, o sea, en su pensar, sentir, se conformaron así entre las otras que estaban provistas. Pero esa fue la gran causa de verse en el momento que ellas lo iban a necesitar,
pero ya todo fue tarde. Por eso es que el Señor, a través de su palabra y leyendo y recordando un poco lo que decía el apóstol Pablo en los Romanos, o menospreciáis las riquezas de Dios, para decirnos de que debemos estar siempre vigilantes, solícitos, actuando, porque esta en términos ya general, es la luz, y si no hay luz, hermanos, entonces con seguridad que nos va a coger las tinieblas. Entonces, hermanos, en conclusión, viendo estos textos, nos hace una breve repaso en la conclusión, que dice lo siguiente: el soportar es el andar nuestro, o sea, vida evidente, trabajo. Dice el apóstol Pablo, lo que habíamos leído en textos anteriores: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este andar se describe en el verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia y longanimidad los unos a los otros en amor. ¿Dónde nos dice en el verso 2? Según el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3. Ahí leíamos al inicio de este tema. No es cuestión de soportar con resentimientos, sino de soportar en amor, con buena voluntad, deseando lo mejor para el hermano desagradable. Dios nos soporta, pero no con disgusto, sino con paciencia. Tenemos otro literal. De otro modo, dice, no es el andar que Pablo enseña. El amor es conocido solamente por su conducta, sus acciones. Los hermanos que no han aprendido a soportarse los unos a los otros deben admitir que no tienen el amor los unos por los otros. Porque si dicen que se aman, son mentirosos. Así dice este comentario del literal. Según Efesios 4, 31 y 32, que habíamos leído también, dentro del tema, donde dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también nos perdonó, o os perdonó a vosotros, dice el apóstol Pablo. No ser insoportable. Este estudio dice: ha examinado la necesidad de soportar unos a otros, pero en conclusión nos conviene exhortarnos a no ser insoportables o difíciles de soportar. En Gálatas también leíamos: no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Debemos soportarnos unos a otros, pero al mismo tiempo no debemos irritarnos y provocarnos unos a otros. Ese es uno de los problemas serios con el institucionalismo. Inclusive hermanos que se apartaron de la verdad para conjeturarse ahora o ser institucionalistas. Y parece que dentro de eso está este hermano Gary, que se comentaba hace un rato. Ya lo voy a leer plenamente. Yo tengo un tema de la presente controversia entre la hermandad. Ahí está. Dice luego: los que irritan a sus hermanos deben ser soportados con paciencia y en amor, pero al mismo tiempo deben crecer y dejar de provocar a sus hermanos por su carácter carnal e inmaduro. Comentábamos de cuando exhorta el apóstol Pedro de crecer. Cuando no hay crecimiento, ¿en qué estado está? Inmaduro, de inmadurez. Por eso a veces los resultados son irritantes. Llamar afuera, o sea, es la palabra
cuando soportamos los fuertes en el débil, pues tomamos la atención, le ayudamos para que sea nuestra actitud agradable delante de Dios. O sea, llamar al hermano, ayudarle, corregirle, exhortarle. Gálatas 5:26 nos decía, irritándonos. Estos son movidos por el odio y la envidia y deben arrepentirse. El insoportable debe humillarse, admitir su falta, o sea, reconocer lo que nos decía. Recordemos lo que nos decía, nos leíamos en el texto de Mateo, donde Jesús dijo que primeramente debíamos ver nuestra viga en nuestro cuerpo y no primeramente el ojo, la paja del otro. El insoportable debe humillarse y admitir su falta. Primeramente, ¿cómo? Examinar nuestra vida y cambiar. Debe transformar su vida por medio de la renovación de su mente. Eso es lo que también leíamos y vamos a leerle para hacer la conclusión con Romanos 12, 1 y 2. Y tenemos otro texto final. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena obra, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y perfecta, hermanos. O sea, hermanos, todos tenemos que examinar nuestras vidas, cómo estamos vinculados en esta gran forma, o diríamos modelo también, modelo en la cual Cristo nos ha dado o ha encomendado en nuestras manos su palabra, para no ser hallados sin mancha. También nos dice en Gálatas 4:19, como tema final, en conclusión a este tema. Gálatas 4:19. ¿Puede leerle algún hermano o hermana también? Gálatas 4, verso 19. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tomemos en cuenta que estos textos los habíamos leído al inicio del tema, y donde nos decía el apóstol Pablo que él sentía dolor como una mujer cuando está de parto. O sea, el dolor que él expresa aquí era de su corazón por la hermandad, característica que él sufría por el hermano. Tenía una fuerte preocupación espiritual por los hermanos, y expresa con la palabra hijitos míos. O sea, ¿cómo se expresa una mujer cuando ya da a luz su hijo? Amarlo. Lo ama tanto. Hace una metáfora aquí el apóstol Pablo, como que él era el padre físicamente de aquellos hijos, pero aquí se está refiriendo por la engendración espiritual, o sea, el evangelio. Por eso ahora nos dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, fue tan preocupante, solícito, diligente el apóstol Pablo de ver que sus hermanos tengan el mismo nivel, en la misma unidad. Para él era un dolor ver que algún hermano estaba mal, o dividiendo, o apartado. Era un dolor. Así para comentar. De manera, hermanos, pues como el tema son muy importantes, muy útiles, como decía en este tema, soportando los unos a los otros en amor.
Y hay muchos temas también que quizás nos destreza más profundamente de la manera o forma del tema global que es entre unos y otros. Seguir participando también. Son 19 temas que tiene este tema. Recién hemos visto 2. Nos quedarían 17. Ojalá Dios sea que los avancemos porque tenemos mucho trabajo. Que haya sido de bienestar espiritual, hermano, para todos y cada uno, hermanos, con estos temas. Y en especial este tema, soportándoos los unos a los otros en amor. Que haya sido para todos de una lección prácticamente, porque todos necesitamos aprender, redarguirnos, examinar nuestras vidas y crecer definitivamente para que la unidad del Espíritu prevalezca. Y entonces, sí, como dijo el apóstol Pedro, ser hallados en el día final sin mancha, sin arruga. Gracias, hermanos, por la atención y quedamos con el siguiente orden.